Me llamo Ricardo Morales, tengo 71 años, y el día más doloroso de mi existencia fue cuando mi propio hijo me echó de mi habitación matrimonial para instalar ahí a su suegra. Sin contemplaciones me dijo: «Papá, necesitas mudarte al cuarto de atrás. La señora Carmen viene a vivir con nosotros y requiere un espacio amplio». Lo que él no sabía es que yo tenía preparada la respuesta perfecta a semejante humillación, una respuesta que transformaría para siempre el destino de toda su familia. Imagínate la crueldad. Era domingo por la tarde. Yo descansaba en mi cama, después de podar el jardín, cuando llegó mi hijo Eduardo con expresión decidida. No me preguntó, no me consultó. Simplemente me informó que debía trasladarme al cuartito del fondo porque su suegra ocuparía mi lugar. «Papá, ya hablamos con Patricia y decidimos que lo mejor es que la señora Carmen se instale en tu cuarto. Es más espacioso, tiene baño privado y queda cerca de la sala. Vos estarás cómodo en el cuarto trasero. Cuarto trasero, como si fuera el jardinero de mi propia casa. Como si fuera un empleado que se acomoda donde le ordenan». Esa habitación era un espacio de 3 por 3 metros donde guardábamos trastos viejos, sin ventana, con un baño diminuto, húmedo en invierno y sofocante en verano. Ahí querían que viviera el dueño de la casa para que la suegra de mi nuera estuviera cómoda en la habitación principal. Pero lo que Eduardo no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, es que durante los últimos 2 años yo había estado preparando algo que convertiría esa humillación en la lección más costosa de sus vidas. Porque resulta que el viejo al que querían arrinconar tenía un plan que nadie vio venir, un plan que estaba a punto de ejecutarse de la manera más silenciosa y devastadora posible. Esa noche, mientras empacaba para mudarme al rincón que me habían asignado en mi propia casa, tomé la decisión que cambiaría todo. Abrí el escritorio de mi habitación y saqué unos papeles que llevaba 2 años preparando en secreto. Papeles que iban a transformar las palabras «cuarto de servicio» en las más caras que mi hijo había pronunciado en su vida. Para que comprendas la dimensión de lo que pasó, debo contarte quién soy realmente. Durante 40 años trabajé como maestro mayor de obras en los proyectos más importantes de la ciudad. No construía casitas, levantaba edificios, centros comerciales, hospitales, obras que todavía están en pie. Esta casa donde mi hijo quería humillarme, la construí yo mismo, ladrillo por ladrillo, durante los fines de semana de 5 años. Era joven, recién casado con mi Esperanza, que en paz descanse, y teníamos sueños enormes. Trabajaba de lunes a viernes, dirigiendo obras ajenas, y los sábados y domingos construía mi propio hogar. Esperanza me ayudaba mezclando cemento, alcanzándome herramientas, pintando paredes. Esta va a ser la casa donde vamos a envejecer juntos, me decía. Qué profética fue esa frase, aunque no de la manera que ella imaginaba. Cuando nació Eduardo, yo ya había terminado las habitaciones principales. Recuerdo vívidamente el día que lo traje del hospital en brazos y lo puse en la cuna que había armado. Le di la mejor educación que pude pagarle. Mientras yo me rompía la espalda cargando materiales, él estudiaba arquitectura en la universidad. Cada mes pagaba sus libros, fotocopias, viajes de estudio. Cuando se recibió, pensé que finalmente tendríamos algo en común. Los dos sabíamos de construcción, pero Eduardo tenía otras ideas. Se especializó en diseño de interiores, en construcciones modernas. Mi experiencia con ladrillos y cemento le parecía prehistórica. «Papá, las cosas que vos sabés ya no se usan.
Ahora todo es más tecnológico, como si 40 años de experiencia fueran basura obsoleta. Cuando se casó con Patricia, trajeron a vivir acá. Al principio parecía una buena idea. Esperanza estaba feliz de tener nuera y esperaba nietos. Ricardo, qué lindo va a ser tener la casa llena de voces otra vez. Pero las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Patricia tenía opiniones muy claras sobre cómo debía funcionar la casa. Los muebles que Esperanza y yo habíamos elegido con tanto cariño estaban anticuados. Las cortinas estaban pasadas de moda. Los cambios fueron graduales, pero implacables. Cuando Esperanza murió hace 3 años, las cosas se aceleraron. Ya no había nadie que defendiera nuestros gustos, nuestros recuerdos. Patricia tenía vía libre para transformar mi casa en su casa. Empezaron a llegar los padres de Patricia de visita. Primero esporádicamente, después todos los fines de semana. La gota que rebalsó el vaso fue cuando la madre de Patricia, la famosa señora Carmen, se enfermó y necesitó cuidados especiales. Eduardo y Patricia decidieron que la mejor solución era traerla a vivir permanentemente a mi casa. No me consultaron, me informaron, y ahí fue cuando llegó la propuesta que lo desató todo. Yo tenía que mudarme al cuarto de servicio para que la suegra de mi nuera fuera la dueña de mi habitación matrimonial. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para mudarme al destierro, saqué del escritorio una carpeta que llevaba 2 años preparando en el más absoluto secreto. Una carpeta que contenía la respuesta perfecta a semejante humillación. Después de que Esperanza muriera, me quedé muy solo en esta casa grande. Fue durante esos meses de soledad que empecé a notar cosas que antes no veía. Cómo Eduardo y Patricia hablaban de la casa como si fuera suya. Un día, mientras revisaba papeles de Esperanza, encontré una carta que ella me había escrito, pero nunca me había dado. Mi querido Ricardo, decía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Esta casa que construimos juntos es tuya, solo tuya. No dejes que nadie te haga sentir como si fueras un invitado en tu propio hogar. Esas palabras me pegaron como un martillazo. Esperanza había previsto que después de su muerte yo podía quedar vulnerable. Esa misma semana empecé a hacer averiguaciones discretas. Llamé a contactos del sector inmobiliario. Ricardo, me dijo uno, si alguna vez quieres vender esa casa, avísame. Es una propiedad premium en la mejor zona de la ciudad. Contraté una tasación discreta. El resultado me sorprendió. Mi casa valía 4 veces más de lo que había imaginado. La zona se había revalorizado enormemente. Durante un año entero estuve estudiando el mercado en silencio. Encontré la propiedad perfecta. Un departamento de 2 ambientes en un edificio moderno. Perfecto para una persona sola, que costaba exactamente la mitad de lo que valía mi casa. Esperé durante meses dándoles oportunidades de rectificar su comportamiento. Las oportunidades nunca llegaron. En cambio, llegó la propuesta de mudarme al cuarto de servicio. Ahí supe que había llegado el momento de ejecutar el plan. Esa misma noche hice una llamada que cambiaría todo. La inmobiliaria me confirmó que podían manejar la venta con discreción total. Al día siguiente me mudé al cuarto de servicio como me habían ordenado. Eduardo y Patricia me ayudaron a llevar mis cosas, pero se notaba que lo hacían por compromiso. La señora Carmen llegó el domingo con ambulancia privada. La instalaron en mi habitación matrimonial como si fuera una reina. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron reveladores. El cuarto era exactamente tan horrible como había imaginado. Pero lo peor no era la incomodidad física, sino escuchar cómo Eduardo y Patricia hablaban en susurros sobre el problema de tenerme ahí. Una noche los escuché discutiendo. No sé cuánto más vamos a poder sostener esta situación.
decía Patricia. Con mi madre acá, más tu papá. La casa está muy llena. Sí, algo hay que hacer, respondía Eduardo. Capaz podríamos averiguar algún lugar para el viejo. ¿Algún lugar para el viejo? Como si fuera un mueble que había que guardar en un depósito. Esa conversación me confirmó que había tomado la decisión correcta. Los trámites avanzaron con eficiencia. La escritura se programó para un viernes por la mañana. Les dije que tenía que hacer trámites en el banco. No mentía técnicamente. A las 9 estaba en la escribanía firmando los papeles. A las 10:30 ya había firmado todo. A las 11 ya había depositado el cheque. A las 11:30 ya había firmado el contrato de mi nuevo departamento. Al mediodía ya era oficialmente el exdueño de la casa donde mi hijo me había desterrado. Volví a casa a almorzar como si nada hubiera pasado. «Papá», me dijo Eduardo, «podés almorzar en tu cuarto. La señora Carmen necesita tranquilidad». Perfecto. Era la situación ideal para lo que tenía planeado. A las 3 de la tarde llegó el camión de mudanza. A las 3:15 empezaron a cargar mis muebles. A las 3:30 Eduardo se despertó de la siesta por el ruido y salió corriendo. Su cara cuando vio el camión fue un poema que nunca voy a olvidar. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen con tus muebles?» Su voz mezclaba confusión, pánico y comprensión. «Eduardo», le dije con tranquilidad, «me estoy mudando. Ya no voy a vivir más en el cuarto de servicio». «¿Cómo que te estás mudando? ¿Quién te dijo que podías hacer eso?» Ahí estaba la pregunta que reveló todo. Como si necesitara permiso para mudarme. Como si fuera un menor de edad. Saqué del bolsillo una carpeta con documentos. «Eduardo, acá están todos los papeles que necesitas saber. Van a cambiar completamente tu futuro». El primer documento era el contrato de venta. Eduardo lo leyó 3 veces antes de entender. «Papá, ¿vos vendiste la casa?» «Sí, Eduardo. Vendí la casa esta mañana. Los nuevos dueños se mudan la semana que viene». Patricia se puso pálida. «Pero, Ricardo, ¿cómo pudiste hacer eso sin consultarnos?» «Patricia, ustedes viven acá porque yo se los permití, pero esta casa siempre fue mía. Cuando decidieron que yo tenía que vivir en el cuarto de servicio, decidí que ya no quería ser dueño de una casa donde me trataban como empleado». Eduardo revisó los otros documentos. Estaba el contrato de mi nuevo departamento y un estudio de precios de alquileres. «Eduardo, acá tenés los precios de alquiler de casas similares. Como veo que te gustó vivir acá, tal vez quieras hablar con los nuevos dueños. Aunque una casa así sale unos 200.000 pesos por mes». Eduardo ganaba bien, pero no tanto. Patricia no trabajaba. «Papá, esto es una locura. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer con la señora Carmen?» Por primera vez en años, Eduardo me hablaba como si fuera una persona cuyas decisiones podían afectar su vida. «Eduardo, durante 2 años ustedes tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora es mi turno». La mudanza terminó a las 5. Antes de irme caminé una última vez por la casa. En la habitación principal, la señora Carmen me preguntó: «¿Usted se va?» «Sí, señora. Que disfrute la habitación». Eduardo me siguió hasta la puerta. «Papá, por favor, reconsidera. Podemos arreglar las cosas». Era la primera vez que me ofrecía algo en lugar de exigirme. «Eduardo, es muy tarde. Vos tomaste la decisión de mandarme al cuarto de servicio. Yo tomé la decisión de vender la casa. Las dos son irreversibles. Mi nuevo departamento era exactamente lo que necesitaba. 2 ambientes amplios, mucha luz, vista al río. Esa primera noche dormí mejor de lo que había dormido en meses». Los días siguientes fueron reveladores. Eduardo me llamaba constantemente, primero para suplicar, después para amenazar. Patricia también intentó varias estrategias, pero la llamada más reveladora fue la de la señora Carmen.
Ricardo, disculpe la molestia. Quería decirle que entiendo por qué se fue. Si yo hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Una semana después, Eduardo vino a visitarme. «Papá, tenemos que hablar», me dijo con un tono que no le había escuchado nunca. Era de Rota. «Encontré un departamento para alquilar, pero necesito que me prestes plata para la garantía». Ahí estaba, después de años de tratarme como una carga. Ahora necesitaba que fuera su salvador financiero. «¿Cuánta plata necesitas?» «500.000 pesos», respondió sin mirarme. «Eduardo, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Durante 2 años me trataste como un mueble viejo. Me mandaste al cuarto de servicio. Y ahora que necesitas plata, recordaste que tenés un padre». Le di una propuesta que lo dejó helado. «Te voy a prestar la plata, pero no como regalo. Al mismo interés que cobra el banco. Con contrato firmado, como harías con cualquier extraño». Su cara se descompuso. «Papá, no puedes cobrarme intereses. Soy tu hijo». «Eduardo, cuando me mandaste al cuarto de servicio, pensaste que yo era tu padre». El préstamo se formalizó con todas las condiciones bancarias. Por primera vez entendió que las relaciones tienen consecuencias. La mudanza de ellos fue patética. No tenían camión profesional. El nuevo departamento era un 2 ambientes en un barrio que no les gustaba. La señora Carmen se instaló en el único dormitorio y Eduardo y Patricia tuvieron que armar un sofá-cama en el living. La ironía era perfecta. Ahora ellos dormían en el cuarto de servicio. Los meses siguientes fueron de revelaciones constantes. Eduardo descubrió lo que costaba mantener una familia sin mi ayuda encubierta. «Papá, nunca me di cuenta de lo caro que es vivir». Patricia tuvo que conseguir trabajo por primera vez. La señora Carmen no se adaptó nunca al departamento chico. 6 meses después, Eduardo me hizo una propuesta desesperada. «Papá, ¿no querés que compremos una casa juntos?» «Eduardo, probaste vivir conmigo y me mandaste al cuarto de servicio. ¿Por qué pensás que una casa más grande cambiaría tu actitud?» 1 año después, la señora Carmen se enfermó gravemente. Los gastos médicos eran enormes. «Papá, necesito ayuda con los gastos de la clínica», me pidió con lágrimas. Pagué todos los gastos, no como préstamo, sino como regalo. Pero le puse una condición. «Quiero que te sientes con ella y le pidas perdón por haberla usado como excusa para humillarme». Eduardo tuvo esa conversación. «Papá, ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tu papá es un buen hombre. Sabía que él no quería que yo ocupara su habitación, pero lo hizo porque te quiere». Esa conversación marcó el comienzo de un cambio real en Eduardo. «Papá, durante todos estos meses pensé que habías sido cruel, pero ahora entiendo que yo fui cruel contigo primero». La señora Carmen murió 6 meses después en una habitación privada que yo pagué. En su funeral, Patricia me agradeció por haberme hecho cargo de todo. Después del funeral, Eduardo había pagado completamente el préstamo, con intereses, con puntualidad. «Papá, quiero pedirte algo, pero no es plata. Quiero que me enseñes a ser mejor padre de lo que fui hijo». «¿Por qué me pedís eso? Vos no tenés hijos». «Porque Patricia está embarazada y no quiero repetir los errores que cometí contigo». La noticia de que iba a ser abuelo me emocionó de una manera inesperada. Durante el embarazo, Eduardo empezó a visitarme regularmente. No para pedir, sino para conversar. Cuando nació mi nieto, Eduardo me llamó llorando de emoción. «Papá, quiero que seas el primero en conocerlo después de nosotros». Conocer a mi nieto fue transformador. 6 meses después, Eduardo me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá, queremos comprar una casa más grande, no para que vivamos todos juntos, sino para que tengas tu espacio independiente
cuando quieras estar con tu nieto. Después de pensarlo, acepté participar en la compra, pero con condiciones claras. Yo tendría mi espacio completamente independiente. La casa que compramos era perfecta. Mi nieto creció conociendo dos versiones del abuelo: el que había construido una casa y el que había tenido el coraje de venderla para defender su dignidad. 5 años después de haber vendido la casa original, Eduardo organizó una cena para mi cumpleaños. Papá, quiero pedirte perdón públicamente y agradecerte por haber tenido el coraje de enseñarme una lección que cambió mi vida. Mi nieto se acercó con un dibujo de una casa con 2 partes. Abuelo, dibujé nuestra casa porque somos familia, pero cada uno en su lugar. Ahora tengo 76 años y vivo en la casa que elegí con la familia que aprendió a valorarme. El dinero de la venta me dio independencia, pero lo más importante fue la lección de que nunca es tarde para defenderse. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa en silencio? No, ni un segundo. Fue la decisión más inteligente de mi vida. Me devolvió el respeto que había perdido y me enseñó que el amor familiar real no acepta humillaciones. Y vos que me seguiste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de humillación transformada en dignidad, quiero que sepas algo importante. Si alguien te trata como si fueras un estorbo en tu propia casa, aunque sea tu propio hijo, no lo aceptes. Tu hogar es sagrado, tus recuerdos son sagrados, y nadie tiene derecho a convertirte en refugiado de tu propia vida. Contame, ¿qué harías vos si tu propio hijo te mandara al cuarto de servicio? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Porque quiero saber que mi mensaje está llegando lejos, que otros padres entienden que la dignidad no se negocia ni siquiera por amor familiar. Al final, lo que importa no es el tamaño de la casa donde vivís, sino el respeto con que te tratan en esa casa.